Ya empiezan a conectarse por Instagram. C. Latola 116, Carlos Becerra, KR Labda, se unió Lore 910917, Berito BG 91, Ana María 10390, Hidaya Gus, bienvenidos. Camilo ABC se unió, bienvenidos. Lady Ariana Melanie por Facebook, hola Lady, ¿cómo están? Gladys Rosy Gómez, buenas noches. Las Aritas de Natalia desde Girón, Santander. Un saludo para esa linda tierra, una linda tierrita. ¿Cómo están todos? Andrés Albarracín, buenas noches. Estamos listos ya con mi esposa. Andrés Albarracín vive, Andrés, confírmanos, tú vives aquí en Bogotá, ¿verdad? El doc está tomando apunte para redes en este momento. Estamos esperando que se conecten unos más. Ya tenemos 14 conectados en Facebook. Perfecto. Eso significa que hay muchas personas que están muy interesadas en escuchar esta charla del doctor que tenemos hoy. Los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en Bogotá es múltiple. El doctor Daniel dio una maravillosa charla a todos los asistentes en ese momento también sobre esto que vamos a hablar hoy, que es las inteligencias múltiples en los múltiples. Un tema fabuloso para todos los papás, porque de aquí vamos a sacar muchísimas herramientas para poder empoderar a nuestros hijos, para poderlos llevar por caminos en los que su inteligencia sea mucho mejor. Doctor Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos pues muy felices de tenerlo nuevamente en nuestra liga, @mipediatracolombia para los que lo quieren seguir en Instagram. Y en Facebook también está como Daniel Toro Ávila, ¿no? Como... No he podido ligar todavía y muchos me preguntan y una colega me preguntaba este fin de semana. Yo personalmente soy el que manejo las redes. Ajá. Entonces a veces sacar tiempo de la consulta y las otras obligaciones es un poco engorroso, pero ahí vamos. Bueno, pues a lo que estamos, a lo que vinimos, a todos les damos la bienvenida, a nuestros amigos en Instagram, a nuestros amigos en Facebook. A todos. Iré saludándolos paulatinamente, les quiero pedir que preparen sus preguntas. Ahora yo le voy a dar la palabra al doctor y conforme a eso ustedes vayan tomando nota de esto, ¿vale? Es muy importante la información que vamos a recibir hoy. Comenzamos entonces, Doc, sobre qué es la inteligencia. Bueno, la inteligencia es un tema que a mí me apasiona y me encanta hablar de esto, porque es lo que nos hace diferentes, yo creo que cuando llegamos a ser adultos. Precisamente en la última época ya se ha visto que no hay solo un tipo de inteligencia, sino se habla de lo que es la inteligencia múltiple. Y hoy en día la Real Academia de la Lengua define como inteligencia la capacidad de comprender o entender. No, estamos bien, tengo 28 conectados, revisa tu conexión. Entonces, la inteligencia es la capacidad de entender o comprender. De esa misma forma se derivan los diferentes tipos de inteligencia, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero cuando entendemos que es capacidad de comprender, muchas veces pensamos que el desarrollo de la inteligencia viene cuando el niño empieza el inicio del jardín o en su etapa ya preescolar o su etapa escolar, pero no es así. La inteligencia uno viene programándola desde el embarazo de la mamá. Entonces yo no sé si tú has escuchado o los papás de algo que se llama la programación prenatal. Entonces algo, sí. Es como a través de la estimulación prenatal, y es esta estimulación, ahorita les voy a dar unos tips, empezamos a generar conexiones a nivel de esas neuronas que se están desarrollando y vamos fortaleciendo la capacidad del niño de comprender diferentes tareas que va a enfrentarse a lo largo de su vida. Entonces, cuando hablamos de estos tips, y es algo que yo les digo también a las mamás, y si ustedes tienen la oportunidad de tener la consulta prenatal, o sea, una consulta cuando están en el embarazo, y más que son mamás de múltiples, para adelantarse uno a un montón de cosas y también fortalecer otras como es la estimulación. Entonces, por ejemplo, poner música. Yo creo que hoy en día la música es una terapia
Yo no sé si... Yo he escuchado algo sobre el Baby Mozart y todos esos Sí. que los ponen encima en la barriguita de mamá Exacto. cuando hablas de esa parte de Exacto. estimulación. Y la voz también, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, yo le hablaba a mis trillizas desde el momento en que supe que estaban ahí, es decir, ahí hay tres y a cada una me refería ya por su nombre cuando logramos, cuando logramos ponerle nombre. Es que lo bueno de tener trillizas es que un nombre lo pone el papá, el otro lo pone la mamá y el otro lo ponemos los dos y no hay peleas. Y no hay pelea, y sale la lección para cada uno. Sí. Eso es algo muy bonito porque es cierto, es la estimulación que uno coloca diferentes tipos de, por ejemplo, música. Ajá. Pues yo les digo a las mamás, consíganse unos audífonos grandes. No es necesario, si no los tienen, pues no es necesario, pues obligatoriamente colocárselos. Pero el simple hecho de poner música. Y una música que sea relajante. Entonces ya hoy en día hay diferentes tipos de música, como la que hablaba, son programas que uno la baja en las aplicaciones y empieza uno a desarrollar estos estímulos en estas conexiones neuronales. Lo otro es jugar con la luz. Entonces coger una lámpara de las más sencillas, y coger papel celofán de colores y vamos colocando en la barriga de la mamá y vamos variando esos colores para estimular al bebé. Okay. El hablarle, el hecho de que ustedes le hablen y los papás que transmitan esas emociones, y también en esa charla fue algo muy bonito porque hablamos de las emociones, sí. Es supremamente importante para el desarrollo de esa inteligencia del bebé, porque hablamos a futuro también de algo que es la inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces... Todo parte de ahí. Todo parte de ahí, desde esa misma concepción, porque a los 18 días de que existe la fertilización, empieza ese desarrollo neuronal, ese desarrollo cerebral. Y es en el último trimestre, cuando nosotros tenemos que ser más pilas con eso, hablar en idiomas, por ejemplo, eso es otro tipo, hablar en inglés. Yo tengo pacientes que son brasileños, por ejemplo, y ellos les hablan en portugués, pues de su idioma natal, pero también en español, en inglés, en varios idiomas. Eso hace que a futuro el niño sea más hábil para los idiomas. Mira, y ustedes han escuchado algo muy especial, lo acaba de decir nada menos que un pediatra, más un fellow, ya saben ustedes, les contaré que es un fellow, es un becado de la Academia Americana de Pediatría. Lo ha dicho, a los 18 días después, en el momento en el que comienza a crecer, comienzan unas conexiones neuronales que hay que aprovechar desde cualquier momento. Eso me lleva a hacerle una pregunta, Doc. ¿Uno tiene que esperar en un momento específico, a partir de los tantos meses comience a estimular o realmente es así? Tú dijiste algo muy claro y es algo que me parece también tan emotivo, y es desde el mismo momento en que me enteré que iba a ser papá, empecé a hablarles. Sí. Y existe esa conexión y yo creo que por lo que he visto en mis pacientes, que tengo la fortuna de verlos desde antes del embarazo, o sea, desde el momento de la prenatal y hacerles el seguimiento, es tan importante eso, o sea, esa comunicación papá, mamá, con la barriguita, con el futuro, los futuros bebés, yo creo que es algo que va de la mano con el desarrollo biológico del niño. Sí. Y genera cambios estructurales en su cerebro, en sus emociones, que es fundamental eso. Yo tengo mamás que, por ejemplo, han sufrido de depresión postparto. Y uno empieza a indagar un montón de cosas en esa relación mamá, relación papás, y empieza a descubrir que faltó ciertos como estimulación frente a ese embarazo. Sí. Entonces, por eso sí tienen la oportunidad, desde el mismo momento en que se enteran de que son papás, es a disfrutar ese sueño, a disfrutar ese bebé, esos bebés, más que son múltiples, a disfrutar ese crecimiento que se va dando, porque como te digo, las neuronas son tan hábiles en sus conexiones que se van generando alrededor de 1000 conexiones por minuto. Entonces, y ya hay estudios que muestran, por ejemplo, que hay periodos en que son más hábiles en esas conexiones, por ejemplo, en el periodo de la adolescencia. De ahí que los chinos sufran también cambios, a pesar de sus hormonas, unos cambios estructurales a nivel de su cerebro que los hace más vulnerables frente a las cosas o más reactivos frente a algunos sucesos que les pasan. Y siguiendo el camino de la estimulación,
Mito o realidad, porque aquí a mí me encanta ese mito o realidad. Que hay de cierto que cuando a uno al bebé le hace realmente está recordando, es decir, el bebé se calma es porque lo que más se le parece al sonido del pasar de la sangre cuando está en la barriga. Eso es mito o realidad. Eso yo creo, eso es mito. Eso Ajá. es mito. La realidad es que como el bebé reacciona a la voz, y ya se ha visto y hay estudios que muestran, por ejemplo, la tonalidad de la voz con la que tú le hablas Sí. en el embarazo. Él se va a calmar cuando tú hablas con ese tono de voz que le hablas. Con la misma tono, con el mismo tono. Exacto. Se calma, por ejemplo, esos bebés cuando tú se los colocas en el pecho. Incluso en plan canguro también uno le coloca a los papás. Es algo muy bonito de ver los múltiples porque el papá también se colocaba a sus bebés. Y el escuchar los latidos del corazón es algo tan impresionante que muestra y está demostrado cómo relaja al niño, cómo disminuye la sensación o percepción de dolor debido a que están en las unidades neonatales. La UCI. Eso iba a esto, el sonido, todo ese aparataje que hay en una unidad de cuidados intensivos neonatales, ese sonidito del respirador, eso no sobreestimula nuestros múltiples. Desafortunadamente son cosas inevitables, pero que se pueden controlar y cada vez más las unidades de cuidado neonatal de hospitales de alto nivel de complejidad son muy amigables a eso. Entonces hay unos dos dispositivos para los papitos que en este caso pronto hay papás que tienen sus bebés en estos momentos en las unidades, tienen una orejita, la forma de una orejita, y cuando sube la intensidad del sonido, el ruido, se pone en rojo y enciende las alarmas, porque esa orejita tiene que estar en verde, es como un semáforo para que el bebé esté siempre tranquilo. Pero desafortunadamente sí se ve que el niño que está expuesto en las unidades natales a estos ruidos, a estos monitores, es un chiquito que a los 5 años es muy ansioso, muy hiperactivo, que es más susceptible a la percepción de dolor. Hay más apego hacia los papás. Pero son cosas que uno puede moldear. Yo creo, hoy hablaba ahorita con una mamá y me decía, es que ya Victoria se está cogiendo acá atrás y tiene un año de edad, entonces se pone brava cuando uno le dice que no. Yo le digo, es que ya están empezando a desarrollar su personalidad. Y eso hace parte de la inteligencia de los niños, de que también nosotros como padres los orientemos hacia qué tipo de inteligencia va a desarrollar, hacia cómo manejar sus emociones. Porque de nosotros los papás depende que el niño sea inteligente emocionalmente. Y yo creo que eso hoy en día se nos ha olvidado un poquito de la mano, enseñar eso, porque llega el adolescente, se enfrenta a su primer reto, a su primer duelo, y se presentan cosas como, por ejemplo, intentos de suicidio. Entonces, eso no es ser inteligente emocionalmente. Entonces, ahí cuando yo en la conferencia hablábamos, por ejemplo, de los duelos. El duelo de quitar el biberón, el chupo, el duelo de separarse de su hermano a la hora de entrar al colegio, que eso es un duelo muy común en los múltiples. Exacto. No solo del hermano, sino también de los papás. De los papás. Entonces, ahí me acuerdo que en esa ocasión hablábamos si es recomendable separarlos o no separarlos, y habíamos dicho que eso depende porque hay que llegar a un acuerdo entre papás, colegio, y jardín, ¿cierto? Porque hay niños que son muy sensibles, que son muy apegados, entre ellos son hermanitos. Entonces, si tenemos la posibilidad de que sigan en el mismo curso, ¿cierto? Que sabemos que no va a afectar a nivel su neurodesarrollo, ni a nivel de sus habilidades, ¿por qué separarlos? Doc, hablando de inteligencia, ¿qué tipos de inteligencias hay? Bueno, entonces ahí se habla de la inteligencia múltiple. ¿Y qué es eso de la inteligencia múltiple? Es que ya hoy en día nosotros estamos formados de alrededor de siete áreas que nos hace inteligentes. Entonces hablamos, por ejemplo, de la inteligencia musical. Es el niño que es hábil para las artes. Entonces es como el caso de una colega, de pronto nos está viendo, María Alejandra, ella metió a Julieta en clases de música. Entonces que estaba el piano y veía que la niña pues se paraba y la niña como que terminaba rápido, como que empezaba a bailar y todo. Entonces llegaron a un acuerdo con el profesor y le dijeron, miren, ella como que disfruta más el baile que la música. Entonces la metió a clases de danza y es su desarrollo y uno lo ve que es una niña
muy feliz. Muy feliz. Entonces ahí puede identificar que su área es la música. Está la inteligencia naturalista. Entonces esos son los niños, por ejemplo, los seres humanos que son súper dog friendly, amantes de los animales, que deciden después irse por la biología, que les encanta el mar, el agua. Que se la pasan con perritos, que agarran los animalitos y los miran así de cintura mucho tiempo. Sí, no les hacen daño, además, que los quieren mucho. Que van al parque, entonces los niños son los niños que se quedan viendo los pájaros, y yo en la presentación que les hacía, y ahí vale la pena recalcar, hay que dejar que los niños se sorprendan. Yo creo que para todos los papás y todas las personas que están acá, y acabé de llegar del Congreso Americano de Pediatría, y vuelven y hacen hincapié, y me encanta eso porque se nos olvida a nosotros como adultos y como seres humanos el sorprendernos. Sí. Y es ese sorprendernos de coger uno al hijo, y cuando el hijo se va al parque y se queda viendo el arbolito, es sorprenderse con lo más sencillo. Y esa es una de las capacidades que ya se ha visto que de adulto se va perdiendo, y es algo que debemos nosotros, es una de las cosas que nosotros debemos tomar ejemplo en nuestros niños. Muchas veces somos los que nosotros tenemos que dar ejemplo, pero el sorprendernos, yo creo que hace que seamos más humanos, seamos más inteligentes, seamos más sensibles frente al dolor, frente a muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad. Y eso hace que nuestros niños sean más inteligentes emocionalmente. Vamos a hacer un alto en lo que nos cuenta Doc, y voy a leer algunos comentarios. Dice Natalia Jiménez: mis mellizos tienen 3 meses, hablando de estimulación. ¿Qué estímulos puedo hacer con ellos a los 3 meses? Bueno, acá vamos a hablar entramos como en otros tips. Algo que me gusta mucho, ya hemos hablado de la música, música. Eso va también en la parte de la sesión de rutina del sueño. Uno su rutina de sueño la puede también ir preparando con un tipo de música relajante, que el niño inconscientemente, su cerebro sabe que va preparándose para la hora de dormir. A veces yo les digo, cuando es difícil conciliar el sueño, hay que generar la rutina del sueño. Y otro tip importante, hay que leerles. Yo hoy les traigo acá el regalo que le dije a Juan Pablo. Tuve la fortuna de conocer a la doctora Shelley, es una de las duras de la Academia Americana de Pediatría. Quiere venir a Colombia, ojalá la podamos traer. Yo seguro, pero organicemos un simposio o algo. Y le encantó y lo autografiado para la Liga de los Múltiples. ¡Ay, muchas gracias! Hasta este libro yo se los recomiendo. Yo no lo conocía sino estando allá. Y muestra tips de cómo hay que ayudar en el crecimiento de los múltiples desde que nace hasta que entran en la etapa escolar. Bueno, pues la doctora Shelley, yo conozco este libro, lo deseé, está dentro de mi lista de deseos en Amazon, y parece que, bueno, imagínense, así son las diosidencias. Las diosidencias, exacto. Y lo que uno sueña, lo logra. Muy bien. Entonces la lectura, ahí ella también hace hincapié en la lectura. Y yo les traje, para los que a mí me conocen, saben que yo soy amante del Principito, y tengo otra presentación montada, y es cómo enseñar valores a través del Principito. Es un libro en que, por ejemplo, tú le puedes leer a tu bebé desde que nace. Sí. Hay una frase que me gusta mucho, y es: no hay que leerle a los niños, sino lee con ellos. Leer con ellos es, por ejemplo, coger un libro, yo traje dependiendo de las edades, claramente, pero uno va interactuando con los niños, va leyendo, ellos con las ayudas visuales que tienen van generando también estímulos visuales neurosensoriales, y eso hace que sus conexiones neuronales estén ahí alertas, saltando, y vayan necesitando más y más y más y más también, y eso hace que a futuro que su inteligencia sea... que su inteligencia sea más hábil y más aptos como a desarrollar más cosas. Entonces depende de la edad, los libros. Pero a mí me encanta mucho la literatura. Hay otro artista que a mí me encanta, que es Oliver Jeffers. Este es un artista americano. Y me gusta mucho porque sus artículos, sus libros son, por ejemplo, sencillos para contar más la historia, más que para leerla. Y para que los papás intervengan en la historia. Entonces no necesariamente es el texto, sino, como ven, es el gráfico, y hace que la creatividad tanto de los papás como de los niños fluya y ayude a estimular más esa inteligencia de los niños. O sea, la respuesta que te acaban de dar creo que abarca, Natalia, preguntaste por los 3 meses, y miren,
¿Cómo atrapar una estrella? ¿Cómo atrapar una estrella? Este también es un libro y además es algo que yo digo, los papás, y eso hace parte de la tarea de los papás, es dejar que los niños sean creativos. Y ahí habla de explorar esa inteligencia. Cuando yo sé que mi niño es completamente musical, artista, que le gusta colorear, es otro de los tips que les digo, busquen un jardín que sea abierto a esto. Esa es una pregunta que tengo yo. ¿Tiene que ver el hecho de que sea el mejor jardín, el mejor colegio, algo que ver con el desarrollo de la inteligencia de mis hijos? Mira, a mí me llama mucho la atención hoy en día que incluso hay jardines que tienen listas de espera para entrar. O sea, antes, yo me acuerdo que en la época de nosotros, antes uno elegía el jardín, ¿cierto? No el jardín, no el jardín lo elegía a uno, sí. El jardín lo elegía a uno. Yo creo que parte del hecho de conocer a tu hijo, de saber qué persona quieres que sea tu hijo, y esto hablo para jardín y colegio, y frente a su desarrollo no solamente de la inteligencia, sino emocional, como ser cívico. De hecho, la pediatría es una de las especialidades más hermosas porque nosotros somos los encargados, junto con los padres, de generar ciudadanos de bien. Entonces, no es el mejor colegio el que más costoso sea, o el que esté en lista de espera 3 meses, ¿cierto? Sino el que se adapte a tu hijo. Y eso solo lo saben los papás, porque por ejemplo, si mi hijo es completamente artístico y entramos a un jardín que desde muy chiquitos empieza con horarios tan estrictos que la ruta lo recoge a las 5:30, 6 de la mañana, y porque ya hay colegios que tienen esta opción de jardín. Entonces, a mí me parece algo, me duele ver estos chiquitines 3 años y ya a las 6 de la mañana despiertos. Eso es terrible además. Entonces, pues, si tú conoces, nos toca, ¿no? Sí, o sea, es por eso te digo, hay que conocer a tu hijo. Y pongo el caso del niño artista. Si tu niño es artista, pues, hombre, escoge un jardín, no necesariamente tiene que ser el que esté el más costoso o el número 1, pero el que sí sus habilidades emocionales y habilidades musicales sean bien altas para enfocadas hacia él, ok. Por ejemplo, hay un modelo que me gusta mucho de jardín, y este modelo de jardín tiene dentro de su programa curricular un profesor que es de artes plásticas o de egresado de música, junto con la profesora de educación inicial. Y los dos son los encargados de su salón de explorar esas habilidades en los niños. Entonces es un modelo chévere porque ya hay una inclusión de un artista o de un músico dentro de la estimulación de tu niño. Es interesante. Catalina Rosso Reina. Mis hijos tienen 3 años y medio y les gusta mucho el celular. No sé cómo quitárselos. ¿Qué consejos me dan? Pues creo que todos los que le acaba de poner el doctor. Ahí muchos, miren, pero ahí y aprendí algo que me dejó aterrado. Entré a un foro de desarrollo de tecnología acá en la academia. Sí. Cosas que yo no sabía. Ustedes que me conocen, yo soy cero celulares, y por eso en nuestro consultorio con mi colega tenemos un espacio habilitado para el desarrollo de las emociones, de las artes. Ellos desde que entran no quieren salirse. Pero mira que la academia mostraba para los papás que les gustan los celulares. No lo recomendamos, la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda, la Asociación Colombiana de Pediatría tampoco. El ejemplo, además, partamos de ahí, todo comienza desde el ejemplo. Si no quieres que tus hijos estén pegados en un celular, desconéctate tú primero del celular y muestra que haces otras cosas. Y compartir espacios, no hay nada más rico que el sentarse uno en la noche a hablar de la cotidianidad de uno, de sus hijos. Bueno, sí. Imagínense que nos mostraron, y es una área que están desarrollando en la Academia Americana de Investigación, como aplicaciones tan sencillas de que sale el perrito y que la niña o el bebé ponga su dedito en la nariz y le dan 10 estrellitas. Están generando problemas y están desarrollando estos ingenieros perspectivas de futuros tipos de personalidad, para que a medida que vaya creciendo ese niño, le vayan llegando más productos de consumo a los niños y más necesidades de estar apegados al celular, apegados a estas aplicaciones, y mostraban obviamente las consecuencias pues, que eso genera.
Claramente una de las principales y que yo hago ahí hincapié en algunos de los artículos que he publicado en la red es el desarrollo de las habilidades sociales. Cero desarrollo de habilidades sociales. Entonces uno piensa que un bebé, le ponemos la aplicación para calmarlo, estamos generando un bien y es lo contrario. Estamos limitando sus habilidades sociales, estamos limitando esas conexiones neuronales. Entonces yo vuelvo y les digo, y por eso estimulo tanto, cojan un libro que sea adepto para la edad de ellos, lean con ellos, coloquen música, cálmenlos, aprendan a descubrir esas emociones, y eso hace parte de la inteligencia emocional, y es enseñar a un niño cuándo tiene que estar triste, cuándo hay que salir de esa tristeza, cuándo hay que estar alegres, en qué momento la frustración nos hace fuertes, hay que salir de esa frustración, y es lo que yo también hablaba en la conferencia, y es la capacidad de construir, de ser resilientes, sí. ¿cierto? Otra de las palabras que me gusta, aparte de la resiliencia. La resiliencia, aparte de dejarnos sorprender, es la resiliencia, y es enséñale a tu hijo a ser resiliente. Porque por eso pasa y me llegan a mí adolescentes que también afortunadamente es una de mis áreas que me da, en la que he tenido oportunidad de trabajar bastante en este último tiempo. Me llegan muchos adolescentes en que la resiliencia cada vez está más disminuida. Entonces uno empieza a hacer la historia evolutiva de qué fue lo que pasó con este niño y uno ve detallitos que claramente si se detectan a tiempo se pueden lograr. Pero entonces cero celulares, hay que controlar los tiempos cuando ya son más grandes en televisión, en videojuegos, en tabletas. Yo prefiero en la medida que estimulen un niño que esté leyendo, que esté con música, que esté en el parque. Esas cosas son lo que lo hacen más inteligentes y lo que a futuro lo hace ser un ciudadano como más consciente. Ángela Torres Mora dice, hola, buenas noches, ¿es malo colocar el celular cerca para que escuchen música? Cerca, me imagino yo, a la barriga. Pues fíjate que el celular genera ondas electromagnéticas y eso ya cada vez está más demostrado. Yo prefiero que coloquen, por eso les decía, los audífonos, coger unos audífonos y lo conectan desde el equipo, ¿cierto? A tener el celular pegado a la barriga. Porque esas ondas, pues finalmente no hay estudios conclusivos que te digan va a generar algún problema, pero sí hay limitación y ya está saliendo algunas posiciones frente al respecto. Ya lo saben. Lo otro, por ejemplo, en el sueño. Entonces, tener el celular, y también esto aplica para los adultos, tener el celular ahí al lado de la habitación, pues ya está demostrado que afecta la calidad del sueño, afecta con la producción de melatonina, que es esa sustancia que nos ayuda a nosotros para conciliar el sueño. Entonces, la respuesta es no tener contacto con el celular en esas situaciones, no dejar que tu niño pues lo tenga todo el tiempo para juego, distracción, y en la medida que puedas usar los audífonos o colocar la música en tu equipo, en tu casa, o el celular, lo colocas en el aparatico y para que suene, mucho mejor. Voy a leer esta pregunta de Pablo Andrés Díaz Murcia, pero yo sé que con esta pregunta tenemos serios problemas con el internet. Dame un segundo, vamos a revisar. Bien, mientras se conectan aquí tenemos más público en Facebook, vamos a seguir con Instagram. Estamos hablando del tipo de inteligencias múltiples que hay. Habíamos mencionado la primera, que es la musical, y pasamos a la segunda. La naturalista, que hablábamos del niño que le encantan los animales, que le encantan los elementos, el agua, el parque, el aire, ¿cierto? Estar al aire libre, ¿cierto? La inteligencia lógico-matemática. Entonces, es esa inteligencia que nos encanta más, el razonamiento, los números, que se le facilita la memoria, aprenderse las cosas, la lingüístico-verbal. Entonces, el niño que le encanta hablar, que llega a socializar, entonces llega a la casa y empieza a saludar a todo el mundo y te pregunta cómo estás, tu cotidianidad. Es el típico niño adulto. Me parece un viejito que uno dice ya es un niño formado por su manera de relacionarse. Doc, Alejo Rowe por Facebook, por Instagram nos pide que hagamos un breve resumen debido a que como que se perdió un poco el hilo de lo que llevábamos. Estamos hablando de las inteligencias múltiples.
hemos definido qué es la inteligencia, qué es lo que nos hace distintos a los demás. Hemos definido también que existen diferentes tipos de inteligencias múltiples, los cuales son herramientas que nosotros debemos tener como papás para poder estimular y hacer niños mucho más felices. En el camino hemos estado respondiendo preguntas como sobre si es bueno o no darles el celular a los niños, qué ocurre con la radiación del celular, aunque no esté comprobado científicamente, podría indicarse que puede ser algo contraproducente, es mejor utilizar un audífono si quieres ponértelo en la barriga en general. Y estábamos hablando, por último, de los tipos de inteligencias múltiples que hay. El primero es el artístico, el segundo, me recuerda, la naturalista, lógico, matemático, lingüístico, el hablador, la interpersonal, ¿cierto? Que es el niño sociable. Existe la inteligencia también intrapersonal, que es la capacidad tuya de cómo manejas tus emociones. Sí. Tiene que ver relación con la inteligencia emocional. La inteligencia visual espacial. Entonces es el niño que tú le pones el cubito para que introduzca las fichas y las introduce rápidamente. Y la inteligencia corporal sinestésica. Entonces el niño que, lo que hablamos ahorita, la niña que le gusta el ballet, que su control del cuerpo es mucho más fácil, tiene una motricidad gruesa muy bien desarrollada, ¿cierto? Y a esto voy con Juliet, dice, anteriormente, y ella repite su pregunta, tengo gemelos los cuales les gusta colorear, jugar, leer, pero hay uno de ellos que le encanta la tecnología. Cada vez que ve un aparato tecnológico, él empieza a oprimir todos los botones y se sorprende cada vez que logra algo, como cómo puedo estimular esta parte o no estimularlo, porque ella ve que su inteligencia está enfocada hacia ese tipo de cosas. Claro, tiene que ver mucho con lo lógico matemático, con lo lógico de las cosas. Entonces, sí hay que estimularlo. Incluso ya hay juegos, dependiendo de la edad que tenga tu hijo, se los compramos, en el que el juego es con cablecitos, pero aptos para los niños, o sea, el que coloque acá la fichita y un al cable, y el cable le va a producir, al conectarlo, le va a producir un sonido, un pito. De hecho, abro un paréntesis, ahí también la autora en el libro recomendaba un tip que es muy bueno, y es darle juegos a los niños que sean juegos sencillos, dependiendo de la edad. Porque a veces uno piensa que por inteligencia vamos a, mejor dicho, el megajuego, el que tiene que llenar 100 fichas y todo, y lo que hacemos es lo contrario, porque podemos generar frustración en el niño. Y ella dice, disfrute a su niño en un juego sencillo porque el niño va a dar más. Menos es más. En estos casos, menos es más. Yo lo sé porque además en nuestra experiencia personal, ellas, bebés, se entretenían con un tarro con monedas adentro, bien cerrado el tarro. Es decir, algo que simplemente sonara un sonajero, más que el hipopótamo electrónico que le oprimías un diente y decía algo y oprimías el otro y otra cosa, más que ese era el sonajero de las moneditas. Porque esa es la capacidad de la creatividad del niño. Entonces, por ejemplo, ella también decía, y es algo que uno de los tips que yo doy, cojan una caja. Entonces, pregúntense ustedes, papás, ¿cuántos de ustedes no jugaron con una caja? Yo me acuerdo que mi juguete favorito fue una caja. Sí. Eso lo hacía en un carro y luego con mi hermano hacíamos el castillo con cajas. Y es algo en que la creatividad de los niños se estimula al 100%. Así es. Entonces, como dices, menos es más. Entre más sencillo sea el juego, mucho mejor. Si tu hijo es muy lógico, pues tratemos de buscar juegos, no tanto de darle el celular para que unan las aplicaciones, porque piensen, y eso es lo que nos hacían este mensaje en la academia, es todas estas aplicaciones, piensen quién está detrás y cuál es el interés que busca comercial en ustedes. Y nos mostraba claramente cómo está una aplicación tan sencilla de riegue la flor. Entonces el bebé lo que hacía era regar el agua y la flor, ¿cierto? Genera grandes consecuencias en ese cerebro y en esa capacidad de impulsos en los niños. Yo tengo que agradecerle a los usuarios de Facebook que después de sufrir este impasse volvieron a conectarse y volvemos a tener la misma audiencia. Teníamos una audiencia supremamente interesada en este tema. Y yo quiero seguir con algunas preguntas. Precisamente antes de que se nos cayera el internet por Facebook, iba a hacer la pregunta de Pablo Andrés Díaz, que era que decía, esto va a dar paso a una información muy interesante. Dice, buenas noches, tengo 2 mellos de 3 años, pero uno de ellos no le gusta colorear ni hacer actividades guiadas. ¿Cómo puedo fortalecer o encontrar su tipo de inteligencia múltiple?
cómo encontrarla. Depende, ahí la pregunta es, pues uno va viendo en el neurodesarrollo, por ejemplo, cómo es su relación con el medio, en el parque. Uno le dice, bueno, ¿cómo, si tú los llevas al parque, qué hace? Si se siente o empieza a explorar, porque hay niños, el famoso niño explorador. Entonces, lo que les digo, empieza a coger las hojitas, a unirlas, a cuestionarse las cosas frente a estos seres vivos que están en el parque, incluso algunos niños a comerse la arena de la arenera, ¿cierto? O cómo es el niño, por ejemplo, frente, si tú pones un concierto, o vas con el niño a un concierto, no sé qué edad tienen los niños de 3 años. 3 años. 3 años, sí. Ya puede ir a conciertos de niños, cómo es su desarrollo frente a esa los títeres. Exacto. Ya vimos que son 8 áreas. Ahora hay otra cosa. No quiere decir que no tengamos, que tengamos solo una. Sí, que podemos tener diferentes, varias, exacto. Por eso se llama inteligencia múltiple y es la capacidad como de nosotros fortalecer este tipo de inteligencias. Hay personas que, por ejemplo, no son hábiles para las relaciones sociales. Entonces tenemos ese niño y a veces pasa más en los múltiples, lo que les he dicho, por muchas cosas que vienen desde las unidades natales. Sí. Son niños muy nerviosos, entonces son niños muy tímidos. No sé cuál de tus hijas, si las 3 son igual de hiperactivas o tienes una... Sí, tengo una tímida, tengo una que es, mejor dicho, la gerente de relaciones públicas, es tremendamente sociable. María Paz. María Paz es tremendamente amigable. Y Cata es, digamos, el otro extremo. Ella es más tímida, igual que su hermana Oli, pero Olivia es como más plana en ese sentido. O sea, menos, le preocupa menos, se pega más lo que hagan sus hermanas que ella quiera. Entonces, yo creo que para responder esa pregunta de Pablo y teniendo un resumen grande de eso es, no solo debes revisar si tu hijo es explorador, sino tú debes convertirte en un explorador en él. Entonces, exacto, en la medida en que tú lo pongas en todos lados, en diferentes lugares, en cómo se comporta con el deporte, en cómo se comporta con la lectura, con la música, exacto, con las matemáticas, no, pero sí, por ejemplo, los juegos de fichas. Yo crecí con Estralandia. Sí, Estralandia, unas fichitas rojas, claro, que además hoy en día... El antiguo Lego. Sí, el antiguo Lego, que además eran tremendas, porque casos oía de niños que se atoraban con Estralandia, porque eso era bien complejo, esas fichitas, como los mismos Legos. Y eso no era matemáticas, pero sí estimulaba mucho ese tema de la creatividad, de armar, de poner... Esos juegos me encantan. Hay unos juegos, no necesariamente, y ahí la doctora también lo mencionaba, sí, estoy de acuerdo contigo, no hay que comprarle el hipopótamo, pues que mueva la... No, sino dependiendo, cuando tú conoces a tu hijo, sabes qué tipo de juego le va a gustar. Pero hay unos juegos que sí estimulan la creatividad. A mí me gustaba mucho el Estralandia porque tú podías, en esa imaginación, en esa inteligencia lógica, pero también espacial, podías crear casas, edificios, espacios, tener una ventana. Espaciales. Entonces, eso lo hacía más apto a generar esas fortalezas de inteligencia. Y a futuro, obviamente, sí ve que esos niños tienen ciertas cualidades en los colegios en que les va mejor en ciertas áreas. Pero estoy de acuerdo contigo en lo que dices, la invitación de la charla también es a que ustedes como papás descubran cómo es su hijo, porque la inteligencia también va muy de la mano de la personalidad. Entonces, el tener una personalidad... Y no del deseo, porque es muy importante. A mí me gustaría que mi hijo jugara fútbol, entonces yo le voy a meter el fútbol por la cabeza, por todos lados, por los ojos, por todos lados, y resulta que al niño no le gusta el fútbol. No le gusta y lo que hacemos es frustrar. Exacto. Seguramente por deseos de los padres. Es como... yo no sé si ustedes han visto estos programas que a mí me parecen terroríficos, que cogen esos programas americanos, estos reality de princesas. Ajá. Entonces es la frustración de la mamá que quiso ser una princesa y obliga a niñas desde los 2 años a estar en estos concursos, pues que claramente hay intereses detrás y que pues que puede generar intereses de adultos. Intereses de adultos y puede generar exactos efectos en nuestros niños. Mónica Bernal dice, porque estamos ya próximos, el tiempo pasa volando, faltan 15 para las 9 y no quisiera, si se nos para en Instagram, quédense ahí muchachos, vuelvo y nos conectamos y vamos con la siguiente, no importa, vamos a ir un poquito más largos porque pues no contábamos con el impasse. Leo la pregunta de Mónica Bernal Hernández desde Manizales, un saludo desde Manizales, tengo mellizos de 12 meses, Sebastián y Dulce María, qué lindo el nombre.
Estamos planeando su ingreso al jardín en unos 6 meses aproximadamente. Una mamá de múltiples me indicó que no es tan bueno tenerlos en el mismo jardín, que no aprenden igual por estar pendiente el uno del otro. ¿Eso es cierto? No me imagino separarlos de jardín. No, eso es falso. Eso es falso y si en el jardín te recomendaron eso, pues hay que buscar otro jardín. No, fue otra mamá de múltiples Okay. que le dijo. Sí, no, eso es completamente falso. O sea, yo soy de los que, y esa pregunta la tuvimos en el momento, fue del colegio, Sí. de que si tocaba separarlos de salón, no, eso es un acuerdo que hay que hacerlo con los niños, padres y colegio, dependiendo cómo sea, pero a nivel de jardín, claramente no, o sea, tienen que estar los dos además, porque son un apoyo y estamos hablando de inteligencia, eso para su inteligencia social e interpersonal es una fortaleza, tener a su hermanita, a su hermanito ahí al lado de apoyo, entonces claramente no hay que cambiar, no hay que separarlos. Hanerang por Instagram quiere saber los datos del libro. Aquí aparecen las letras al revés, pero dice Rising Twins, creciendo, gemelos creciendo. Es escrito por la doctora Shelly Basiri Place. Lo puedes buscar en amazon.com. Es un libro al que habla de todas las edades, además, por lo que pude saber, hay unos datos supremamente interesantes. Y es mamá de gemelos y trabaja en el hospital de Chicago, salió de la Universidad de Northwestern como nuestra futura alcaldesa. Es muy pila y en serio le llamó la atención, ¿sabes? Le llamó la atención que en Latinoamérica se está generando una conciencia para generar este tipo de sociedades y de asociaciones. Entonces, ojalá, yo me voy a comprometer con Juan Pablo que hagamos un simposio académico. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ponemos un traductor, la traemos acá y los invitamos a todos. Por supuesto que sí, cuenten con eso. Voy a continuar con las preguntas, Doc. Dice Sergio Enrique Ortiz, los esperamos en Medellín. ¡Viva la Liga de los Múltiples! Bueno, nos vamos a ver en Medellín el 23 de noviembre. Ya por ahí Suso está invitando también. Los esperamos a todos en el Hotel Nutibara. Separen sus boletas, las tenemos ahí listas para ustedes. Dice Marit Suárez, pide ayuda. Marit, cuéntanos, ¿qué necesitas? Porque no leo, tal vez tienes que repetir tu pregunta porque tal vez Marit era la de las bicicletas, las de los celulares, ¿cómo quitárselos? De tajo, ¿cierto? Sí, no, o sea, y con el ejemplo, o sea, no hay que dárselos, así llore o patalee, no le vas a generar ningún mal al niño, pero sí el mal se lo generas dándose. Entonces, y obviamente hay que seguir el ejemplo, porque si nosotros se lo quitamos, pero el niño ve nosotros que usamos el celular todo el tiempo, pues estamos generando un mensaje de doble vía, o sea, no es algo, un mensaje positivo, sino un mensaje negativo al hacer algo y en nuestras acciones hacen otra cosa. Marit Suárez también dice, tengo mellos de 4 años y también mellos de 5 meses. Bueno, hay una diferencia. Ya no tengo mucho tiempo, del cuál sería la mejor estrategia para buscar su interés o inteligencia. ¿De cuántos meses? De 5 meses y unos de 4 años, es decir, tiene 2 pares de Sí, no, estás a tiempo. Como les comenté ahorita, el desarrollo cerebral va incluso a nivel de las conexiones hasta los 18 años en el periodo de adolescencia. Yo les mostré en las diapositivas de la presentación cómo es esas conexiones tan importantes y en esta etapa, por ejemplo, de la etapa escolar, empieza a 4 años, a 7 años y luego la adolescencia, la capacidad de entender es cuando se está desarrollando bastante ahí. Estás siempre a tiempo. O sea, los primeros 5 años de vida, y hemos hablado, y las políticas públicas de nuestro país las han mencionado también, y la academia también, son los más importantes porque es cuando nosotros generamos el sustrato a nivel neurológico. Pero posteriormente esas conexiones cerebrales son las que nosotros vamos moldeando. Entonces sí pesa hacer y estimular todavía como estamos diciendo en ambos signos. Ahora que hablábamos del evento en Medellín, quiero decirles a los amigos de Medellín que no se preocupen, que este tipo de información también está a su alcance y que queremos darle una bienvenida y un especial, digamos, aprecio a Mentes Pensantes que nos va a acompañar en el evento y que vamos a estar ahí con ellos, Mentes Pensantes en Medellín. Y un saludo para Catalina Rodríguez, por supuesto. Bien, Doc, continúo. Carolina Rodríguez dice, buenas noches, uno de mis trillis a partir de unas semanas no quiere agarrar lápices o colores en el jardín para las actividades,
pero le gusta pasar al tablero y veo que tiene memoria fotográfica. ¿Qué clase de inteligencia tendría y cómo le sigo estimulando? Ya hablamos de la memoria, entonces me preocupa lo del si antes agarraba la lápiz y la pinza, o sea, me refiero no quiere pintar o colorear o no, o ves que se le dificulta para agarrar, porque si se le dificulta para hacer el agarre, ¿cierto? Puede tener algo ahí distinto que hay que estudiar, ¿cierto? Es diferente que no quiera colorear. Lo que pueda que no le guste es exacto, lo que hemos hablado en la Sí, yo creo que ella se enfoca más hacia que perdió el interés sobre colorear y agarrar lápices y le gusta más pasar al tablero. Exacto, y hacer sociable, y si tiene la memoria fotográfica, pues excelente, estimularlo. Claramente es lingüístico, verbal, que hay que fortalecer eso, porque pues si le gusta hablar y pasar al tablero, y hay que fortalecer eso. Voy a mencionarles otros tips que me parecen importantes para fortalecer la inteligencia. Hay algo que se llama hoy en día que es la neuronutrición. Sí. Y es como a través de la nutrición nosotros podemos fortalecer ese cerebro. Ya hagan de cuenta que el cerebro es una planta. Entonces hablamos que hasta los 5 años hay que estar muy pendientes de la alimentación porque hay que alimentarlos. Por eso a veces pasa, una de las principales causas de cansancio en nuestros niños en nuestro país es la anemia. Por la desnutrición, somos un país en que estamos desnutridos, entonces ese niño que amanece cansado, que no piensa, que pierde materias, hay que llevarlo al pediatra para empezar a descartar eso. ¿Cómo fortalecemos nosotros esa neuronutrición? Pues con alimentos ricos en estos nutrientes. Entonces, carne, hígado, las verduras, pero verdes, ¿cierto? Los granos, frijol, lentejas, son alimentos que son ricos en hierro y estos nutrientes también como el zinc, que ayudan a que ese cerebro se fortalezca más, a que esas conexiones sean más fuertes. Háblenles en diferentes idiomas, es otra forma de fortalecer esa inteligencia. Interactúa cara a cara cuando estén hablando con el niño, que él los vea, que es esa reacción de ustedes del lenguaje, el tono de voz. El hablar con los niños es supremamente importante, ellos entienden y comprenden todo y hace parte también de la disciplina que nosotros vamos formando en ellos. Enséñenles a tocar un instrumento para fortalecer esta parte de la inteligencia musical. Explórenle el mundo, háblenle de otras culturas, enseñen las diferencias que tenemos entre diferentes culturas, entre nosotros como seres humanos. Yo creo que si nosotros prestamos mucha atención y, como decía Juan Pablo, si descubrimos a nuestros hijos a lo largo de su vida hasta que estaban los 18 años, vamos a generar ciudadanos de bien, vamos a generar ciudadanos que se enfrenten a diferentes retos que hoy en día nuestro mundo pide, que tengamos ciudadanos como aptos para todos estos problemas. Y aptos principalmente para crear familia. Recuerden que la familia es el centro de la sociedad. Y realmente si tenemos una familia empática, y en eso nosotros las familias múltiples somos expertos en eso, en general. Porque en nuestras familias los niños tienen que esperar sus turnos, tienen que respetar al otro, los espacios del otro. En general, sí, tienen que respetar una autoridad, tienen que hacer muchas cosas que vienen, digamos, intrínsecas en la crianza múltiple en general. Y entonces en eso, pues nosotros somos tremendamente afortunados porque sabemos que nuestros hijos van a salir con esas características especiales. Y más, pues nosotros sí estamos empoderándonos con esta información que hoy usted nos entrega y que le agradecemos tremendamente. Ahí tú hablabas por ejemplo, del respeto y esperar. Y también la doctora mencionaba ahí algo que me pareció interesante. No hay que comprar 2 juguetes iguales. Entonces tenemos 3 chiquitas, vamos a comprarle las 3 muñecas igual. No, puedes comprar una sola, porque también le vas a enseñar el respeto, el compartir. Entonces vamos a comprar 3 juguetes diferentes y vamos a enseñarle a compartir a nuestros hijos, que somos múltiples, en qué momento tienen cada uno su espacio. Sí, el temor a la pelea, ¿no? Al conflicto. Entonces, como no quiero que peleen, entonces todas tomen su parte igual. Y en últimas, eso es exactamente lo que ocurre ya grandes, los ciudadanos en general, que si no todos reciben su porción, entonces todos... Y el ser un ciudadano que sea apto para los grandes retos. Fíjate que si nosotros somos de los papás que le damos todo a nuestros niños, vamos a generar una resiliencia muy baja. Entonces, desafortunadamente ya he conocido de casos de adolescentes que se suicidan. Y hoy en día, y es un tema que de pronto no nos gusta hablar, yo lo he tocado en mis redes y también en la sociedad, ha aumentado esto. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Descubrir a nuestros niños, hablar, comunicación,
saber qué tipo de inteligencia tienen, porque si nosotros lo ponemos, por ejemplo, a jugar fútbol, pero mi niño quiere jugar es voleibol, pues se va a frustrar y esto también genera cambios en sus emociones y después consecuencias a largo plazo. Andri Sancha, por Instagram, hola Andri. Mis mellos, María Antonia y Juan Jacobo, tienen 5 meses y medio y tenían su rutina de sueño muy establecida, pero hace unos días han estado muy irritables. ¿Eso tiene que ver con algún desarrollo de su cerebro? No tanto el cerebro, toca pues igual llevarlo a los controles, a ver cómo están escuchando, cómo están viendo, qué está pasando emocionalmente. Pero en primera instancia preguntaría si ha habido como un cambio en tu casa, un cambio contigo, con tus emociones. A veces miren que los niños hasta son muy permeables a las emociones de los papás. Entonces, toca explorar todo esto para ver qué es lo que está pasando en estos cambios del sueño, de la rutina de sueño. Puede que también el espacio en el que los estemos nosotros acostumbrados a dormir lo hemos cambiado con simples cosas, por ejemplo, como una lucecita, una lamparita. Pero para ellos son grandes cambios que generan a veces dificultades. Y si no presentan ningún otro asomo de salud, como fiebre, como moquitos, claro, nada, sin ningún síntoma físico, toca explorar. Pero pues si ya están empezando con algún síntoma físico, pues consultar. Tienes una respuesta. Lo otro, hablando del sueño, es otro de los tips que también hablo. Para fortalecer esta inteligencia, el niño tiene que dormir y dormir bien. Entonces, dependiendo de la edad en la que esté, tiene que dormir las horas requeridas. Entonces, recordar que, por ejemplo, un bebé, un lactante de 1 año, 2 años, tiene que dormir de 12 a 14 horas. Ya a futuro, estar durmiendo ya un adolescente, ya tiene que dormir mínimo 8 a 9 horas diarias, con un espacio y con una rutina de sueño también apta para el cerebro. Porque acuérdense que mientras nosotros descansamos, el cerebro descansa y lo prepara al siguiente día pues para recibir todo el conocimiento o para prepararse para el colegio y todo. Entonces hagamos un breve resumen. Un breve resumen es, para poder estimular y tener una buena inteligencia, la alimentación es fundamental, el descanso es fundamental, que involucra el sueño y demás, y la estimulación es fundamental. Sin embargo, aquí nosotros como papás de múltiples, si estamos estrenando múltiples y recién acaban de salir de la UCI, la recomendación es, vienen un poco sobreestimulados en la UCI, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación que nosotros debemos tener si nuestros chicos acaban de salir? ¿Sigo estimulándoles, poniéndoles música, sigo hablándoles? ¿Qué van a encontrar ellos en casa? ¿Es mito o verdad, por ejemplo, aquello que dicen que si se duermen con ruido, el famoso ruido blanco, que si se duermen sin ruido no descansan, que si hay ruido no duermen bien, todas estas cosas? Yo quiero, ya que vamos terminar con una frase importante de un colega, el doctor Darío Botero, que dice, sí, a un niño hay que darle las herramientas para que pinte el mar de sus sueños. Y ahorita referías a la voz natal, hay que darle las herramientas para que se adapte a su nueva vida, a su nueva casa. ¿Cómo hacer esto? Como la mamá está altamente entrenada después de la unidad, pero ella misma va colocando los tiempos y generando sus rutinas, la alimentación, que toca alimentarlos cada 2 horas, de 2 a 3 horas, sí, espacios de tranquilidad, porque un bebé pues obviamente recién salió de la unidad, duerme alrededor de 20 horas al día, entonces en esos espacios de tranquilidad se está durmiendo en tu cuarto contigo y lo ves tranquilo, no es necesario prender la grabadora a alto volumen y poner la música, pero puedes utilizar para conciliar el sueño también, a veces para disminuir esa ansiedad que los niños presentan recién salidos de la unidad, una música clásica, un jazz, a un tono muy bajito. Sí, hay una mamá que nos preguntaba qué tipos de música son buenas, ¿no? Porque si lo levantan a reggaetón, pues obvio, el reggaetón tiene una música sí, más fuerte, ahí, más movida. Bebé Mozart, ustedes lo buscan, es una aplicación muy buena y también en YouTube, a mí me gusta mucho la música clásica y el jazz. Pero fíjate que tuve un paciente que el papá es rockero y le puso rock al niño en el embarazo. Y rock pesado, pues que uno dice que no es el rock clásico, sí, o claro, estéreo, no, sino el rock pesado. Y el chino, vieran hoy en día, es espectacular. Emocionalmente es un chino hábil, inteligente, le encanta la música y diferentes tipos de género. Entonces no es algo que yo diga... Que el reggaetón no, sino si le gusta, póngalo. Si le gusta y ves tranquilidad en el niño y ves que consiguió el sueño, pues perfecto. Claramente, pues en la noche no vamos a poner una música pesada para que no sobreestimularlo, sino lo que queremos es que el niño poco a poco vaya conciliando el sueño. Quedan un minutico. Además, el cerebro es tan perfecto
que con las diferentes tonalidades de la música, los diferentes tonos de voz, él va acostumbrándose a que ya va aprendiendo que tiene que dormirse. JC Junca, rápidamente antes de que se desconecte, tenemos gemelas de 7,5 en corregida. ¿Cómo podemos estimularlas para que sean más inteligentes porque no duermen tanto? O sea, su realidad es no duermen. ¿Qué puede hacer? Brevemente, en 30 segundos. Leer con ellas, leerle, hacer los ciclos de música, lectura, masajes también, la estimulación corporal, no solamente tiene que ponerla, sino los masajes, los rituales de los masajes, con alguna crema o un emoliente especial, y poco a poco le vas estimulando el cuerpo, porque eso ayuda a que también al mover los músculos genere un agotamiento físico y que pueda dormirse fácilmente también. Perfecto. Pues se nos acaba el tiempo en Instagram. Les agradecemos a todos el habernos visto. Para una próxima ocasión, estén pendientes del próximo live en 8 días. Los queremos. Bye, bye. Perfecto. Bueno, aquí tenemos muchas más preguntas que quedan como sin responder a través de Facebook. Teníamos ya a Marit Suárez, ya la habíamos leído. Caro Rodríguez, déjame yo reviso aquí. Familias de Antioquia, separen sus boletas, dice Danuta. Gracias desde Barranca Bermeja, siempre agradecida con sus ayudas. Con mucho gusto, Marit, con mucho cariño. Mi nombre es Mari. Bueno, menos mal nos dices porque ahí no alcanzamos a leer. Mis mellis tienen 2 meses y me dicen que no las viste iguales porque eso les afecta más adelante la personalidad. ¿Es cierto? Esa pregunta respóndela tú, Juan Pablo es experto, porque ya en varios foros nos han preguntado de eso. Sí. Incluso los mellizos grandes, los gemelos, pues, se vestían igual. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo tengo varios puntos de vista. Al principio, cuando ellos son pequeños, el único que se divierte vistiéndolas iguales pues es el papá, ¿no? Ellos no les importa qué les pongas, porque realmente ellos no están muy pendientes de qué tipo de moda es. Si realmente tú crees que son muñequitos y entonces son como muñequitos, yo los voy a vestir igual para que en la calle me digan, ¡ay, qué lindos son gemelos! Pero aquí hay algo bien importante y es que no hay una edad en la que tú debas subestimar a tus hijos. Y en ese sentido, si tú quieres ayudar a su individualidad, a que crezcan individuales con sus propios gustos, con sus propios puntos de vista, comienza por no vestirlos de una manera igual, que es una manera de decirles a ellos indirectamente que son iguales, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que al final siempre hay una historia de que uno de los gemelos quiere pensar distinto, pero no se pueden separar. Digamos que es muy bonito que haya un vínculo, el vínculo no se va a perder porque se vistan distinto, el vínculo no se va a perder porque cada uno tengan que comer a la misma hora, tengan que dormir a la misma hora y todo lo tengan que hacer a la misma hora como si fueran robots. Realmente eso no va a pasar. Entonces mi recomendación como padre de trillizas es que no las vistas iguales si quieres favorecer su individualidad. Pero no está mal que lo quieras hacer de vez en cuando para divertirte, para que en la calle te digan cosas, si te gusta que te digan cosas en la calle, pues adelante. Sí, yo creo que cuando crezcan igual, a veces pasa que se quieren vestir igual, entre ellas también. Sí, ellos pueden tomar la decisión, digamos, directamente. Además que, bueno, caso distinto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tú puedes comprar 2 prendas iguales y te hacen un descuento. Aquí, pues, las prendas iguales cuestan distinto, o sea, que no es un tema económico tampoco el hecho de que tengas que vestirlas idéntico. Lo importante es que cuando tú veas en el vestir, en la rutina del vestir, no veas frustración en tus niños, no veas que haya un mal comportamiento, un cambio de humor, porque eso quiere decir que pues obviamente no se sienten cómodos. Pero pues si tú vas viendo poco a poco o que ellos empiezan a jugar con la ropa y esto, pues no hay ningún problema y no va a generar, la respuesta es que no va a generar ningún problema en su personalidad. La personalidad va más allá de vestidos igual. Entonces vas a explorar yo lo voy a atropellar con una pregunta. ¿El número de estudiantes que haya en un salón influye en cómo apropia el conocimiento el niño? Sí, claro. Entre menos, y eso ya está demostrado. Es como entre menos niños haya, mayor capacidad tiene el docente
de guiarlos en su proceso de aprendizaje. Que sea más personalizado. Más personalizado, mayor capacidad para detectar ciertas limitaciones. A diferencia de un salón muy grande, para un solo docente pues le queda muy difícil saber cuál está un poco atrasado. Mayor respuesta vas a ver tu evolución en el desarrollo de tu hijo. A diferencia cuando hay 40 niños en el aula, ¿cierto? A diferencia de 10, ya sabe uno y tu profesor dice, no, mira, es que María Paz la siento como débil en esta área, hagamos esto, o el plan de trabajo. O he notado que está triste, averiguemos por qué, hasta también eso. O incluso retrocesos, como mira, me está pidiendo el baño, no está aguantando ir al baño, cosas tan sencillas que detrás empiezan a ver con otras cosas más complejas. Entonces la respuesta sí es clara, ojalá el jardín, en eso podemos hacer otro Facebook. Yo estoy en maratón en estos días de recorrer jardines, entonces cómo elegir un buen jardín, porque yo sí creo que entre más personalizados sea mucho mejor para los niños. Perfecto. Eunice Acosta, hola Eunice, buenas noches, mis gemelas tienen 5 años y están en jardín, y en el día a día que les enseñan pues letras y combinaciones, pero creo que se las aprenden, pero a los días ya no recuerdan el nombre. ¿Es normal a esa edad? ¿Y qué puedo hacer para estimular su memoria? Sí, es normal, y cosas sencillas. Vuelvo en el libro, también me parece muy bueno. Cosas sencillas, canciones sencillas, cosas muy simples de recordar para que ellos poco a poco vayan teniendo fijación. O sea, no podemos tampoco canciones tan largas o complejas, porque pues obviamente depende de la edad, pero una canción muy corta, muy sencilla. Nosotros, cosas tan sencillas que pues por algo el solecito calienta un poquito, eso a diferentes generaciones ha trascendido, y canciones que ayudan a que el niño pues fortalezca su memoria, que es como el objetivo de esas canciones. Joana Vázquez, yo he visto a mis trillizos iguales cuando quiero y se ven hermosos. No me importa nada, pues felicitaciones. Sí, no, eso es gozarse los múltiples. Uno también tiene derecho a gozarse los múltiples de esa manera. Eso es claro. Lo importante es que todo tiene que ser en una medida, ¿no? En una medida, que dice, se ven bonitos, todos los días se ven bonitos y van creciendo y se siguen viendo bonitos todo el tiempo, pero hay que otorgarles sus espacios individuales. Y yo en esto tengo una experiencia un poquito ya de 4 años, no es mucha, pero lo que sí he podido es ver unos resultados muy buenos en su independencia, del hecho de rotarlas, porque en nuestra casa hay solo 2 alcobas para ellas 3, y ahí siempre va a haber una que va a estar sola en su alcoba, pero no es la misma. Tienen un tiempo en el que van rotando y cada una va tomando esa privacidad y esa individualidad que van necesitando. Porque si no, entonces, ¿qué estamos favoreciendo a la seguridad más de a una y las otras la dependencia más entre ellas? Entonces, creemos, y ha sido como positivo porque las 3 pues van evolucionando en eso. Y ustedes van viendo la respuesta en ellas, que es lo que, vuelvo y les digo, si tú ves que tus hijos son felices vistiéndose igual, pues déjalos. Ustedes mismos van viendo cómo es la respuesta de sus hijos ante su crianza, ante su comportamiento, ante lo que ustedes les dicen. Eso hace parte de la paternidad y de ser padres. Dice Joana Vázquez, los míos tienen 2 años también y nos está funcionando mucho hablar con ellos. Los apartamos y hablamos a solas muy calmadamente y empiezan a escuchar. Se lo responde a Patricia porque Patricia dice, buenas noches, mis trillizos tienen 2 años y su carácter es totalmente diferente. Uno de ellos se ha tornado como nervioso y ataca a sus hermanos. ¿Qué puedo hacer? Esas son las famosas peleas a partir de ahí, de los 2 años. Peleas de territorialidad, peleas de la atención por papá. Son cosas que ellos no lo hacen de malos porque es agresivo, porque sí, sino porque sienten que han transgredido su frontera, que en esa edad, usted me corrige, sin yo serlo. Y ya empieza el desarrollo de la personalidad. Tenemos entonces los niños hasta el año de edad, entonces no hablan, ¿cierto? Entonces se visten como yo queramos, nos alimentamos cuando queramos, hacen prácticamente lo que nosotros les decimos porque pues, son bebés, pero van creciendo, empiezan a hablar, empiezan a observar el mundo que los rodea, a asimilarlo de maneras diferentes, a comportarse de maneras diferentes. Entonces tú le dices ya no a uno y la misma respuesta de él no va a ser diferente en las 3 niñas. Entonces ahí es cuando van desarrollando su personalidad. Claramente en eso vamos a tener problemas de agresividad que hay que detectar a tiempo. Lo que hablábamos de las emociones también, hay que enseñarles las emociones.
hay que enseñarles a estar tristes, a enseñarles a estar alegres, a enseñarles a estar bravos, a enseñarles a estar aptos porque eso hace parte de ser inteligentes. Y eso se aprende, uno no nace aprendiendo esas emociones ni cómo manejarlas, sino es en la medida que van creciendo. Mi consejo es, habla con él entiende, tiene 2 años, ¿sí? Preguntarle qué te pasa, ver en qué momento fue la reacción, si fue por algo lo que decía Juan Pablo de territorialidad, o fue por algo que hizo algún hermano, a veces no nos detectamos, y tú vas detectando qué es lo que está pasando. La invitación es, como decíamos también al comienzo de la charla, es a descubrirlos, a ver cómo ellos se comportan frente a esto, y poco a poco la tarea de los padres es orientarlos en ese camino. María del Rosario toca un tema que es muy común en nosotros, las familias múltiples. Dice: buenas noches, mis mellizos están en prekinder, los separaron de salón. Yo veo que la niña no lo ha tomado bien, la siente un poco rebelde. El niño sí se comporta normal, como si nada. ¿Es necesario esta práctica de separarlos? Pues es que yo no, toca preguntarle al jardín cuál es la lógica de separarlos. A ellos, porque lo conocen. Exacto. Porque para poder tomar esa decisión ellos tuvieron que haber mirado cómo es su comportamiento, si uno está opacando al otro, si existe algún tema que no puede fluir bien en clase. Exacto. Toca, eso es, vuelvo a la decisión, es padres, jardín, ¿cierto? Y ver el comportamiento de los niños. Si hay un retroceso, claramente es una decisión mal tomada, volvemos al inicial, los juntamos y siguen para adelante. Pero toca preguntarles, obviamente, y además hoy en día las decisiones no son impuestas. Yo creo que todos son de acuerdo y eso hace parte también como de las grandes cosas, de generar como acuerdos. Preguntar, bueno, me van a separar los niños, quiero saber qué pasó, entonces ellos seguramente te van a decir, mira, es que posiblemente la niña no se desarrolla, pues está opacada por el niño, ¿cierto? A futuro, pues ya es que los niños cuando adolescentes y que nos han llegado son muy berracos y se cambian y hay gemelos que son muy idénticos y hay suplantación de exámenes. Entonces, estos chinos pues ya saben que son iguales, presentan un examen, entonces hay uno más pilo que el otro, pero el pilo siempre le va a pasar las materias al Fíjese que hablando de un pilo que el otro, leía la otra vez algunos artículos, especialmente en la BBC, creo que hablaba de que hay 33 parejas de gemelos estudiando en Harvard. Es decir, pasar a Harvard es un tema tremendamente complejo, o sea, personas que tienen un coeficiente intelectual superior, es decir, académicamente es muy complicado. Sin embargo, llama la atención que las parejas de gemelos ambos han podido pasar. Entonces, esto es algo de nuestra complejidad de múltiples en general, en los que podemos empezar a hablar que son inteligencias de un nivel similar, o tal vez pudo haber sido una estimulación muy adecuada de los padres y que fue además entregada en la misma proporción a ambos, ¿no? Puede ser similar. Por ejemplo, mira que ahí el cerebro de Einstein pesaba igual que el de todos los adultos normales. Pero se dieron cuenta que al hacer los tejidos, cuando dijeron, vamos a cortar el cerebro y vamos a mirar cómo eran esas neuronas, que tenían mayor neuronas que los cerebros del común. Eso es por una estimulación a nivel temprano. Estos gemelos, yo cuando digo más pilo que el otro, hablo de las inteligencias, ¿cierto? Porque obviamente hay gemelos, hay múltiples que tienen diferentes tipos de inteligencias, ya hablamos, y que uno puede tener más desarrollado que otro. Pero no quiere decir que no sean inteligentes. Todos los seres humanos, yo creo que son muy inteligentes. Y yo le digo a los papás cuando a mí me llegan cuando tienen problemas en el colegio, yo empiezo por decir a los papás, tu hijo es inteligente, pero hay que saber hacia qué áreas en las que él se mueve. Y ahí lo que decían en Harvard es que sí son inteligentes, pero no estaban relacionados con un alto coeficiente intelectual, sino con una capacidad de correlación en esa inteligencia múltiple, que es lo que mira uno en las entrevistas. Yo hasta hace poco fui profesor de los Andes, y en las entrevistas lo que mirábamos era no tanto su nivel de coeficiente, sino cómo es capaz esa persona, ese adolescente, en relacionar sus tipos de inteligencias al servicio de la comunidad y en este caso al servicio de la medicina. Y ellos en Harvard descubrían eso, que son inteligentes a nivel emocional, que a nivel del común, frente a una situación, el común reacciona de una manera y estas personas reaccionan de una manera que se menciona inteligentemente.
¿cierto? Vamos a culminar con la última pregunta de Jan Rangel. Dice, mis mellizas tienen 11 meses, Antonella y Daniela, pero casi siempre Anto le quita los juguetes a Dani. Y luego Dani se tira contra el piso. Afortunadamente tenemos tapetes para la zona de juguetes, pero ¿cómo recomiendan controlar o manejar ese tipo de conflictos? Sí, hay que enseñarle a compartir. Eso sí, y eso es claro porque si no lo aprende si no lo aprende desde ahorita, llega al jardín y va a ser un problema para ustedes. Entonces, uno de los tips, lo que les decía, compren un juguete, comprenlo, no dos ni nada, si patalean, no. Es que por ser papás no hay que darles todo a los niños. Vamos a comprar un juguete y primero se lo vamos a dar a Antonella. Antonella es la que le quita los juguetes. Entonces, primero se lo vamos a dar a Daniela. Y vamos a tener momentos cortos. Acuérdense que en los niños antes de los 5 años, indicaciones, disciplina, todo toca tiempos muy cortos. Entonces le vamos a dar el juguete primero a la chiquis y le explicamos a la hermanita Antonella, le vamos a decir, Antonella, tu hermana va a tener el juguete, y un tiempo y luego compartes. Así llore, patalee, que porque lo tiene ella, hay que explicarle y no hay que quitárselo. Y luego le decimos a Daniela, bueno, ya te tocó a ti y ahora hay que compartir con tu hermana. Y así es. Hay que hablarle cara a cara, desde el mismo nivel. Si tú te puedes agachar un poquito para que estés como al nivel, para que no te vea a una altura, pues, grande, y con un tono de voz, también que ella diferencie en que es un tono diferente cuando mi papá me consiente a cuando me dice algo serio. Eso es. Bueno, pues hemos terminado este live de hoy. Les agradecemos a todos haber estado tan pendientes. Discúlpenos los problemas técnicos, los pudimos salvar. Vamos a unir estos dos videos y los vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que sigan viéndolos. Más adelante lo que vamos a hacer es para la gente que le prefiere navegar en Instagram, vamos a subirlo en Instagram TV, todos estos tipos de videos. Pero mientras eso pasa, pues los invitamos a que lo consulten siempre en la biblioteca de nuestro perfil de Facebook. Ahí encontramos todos los lives que hemos hecho de la lucha contra los virus con el doctor. Hemos hablado de muchos temas de desarrollo en general y siempre que tengan una duda, busquen primero en esta biblioteca porque tal vez ahí ya hemos hecho un live en el que hemos tratado ese tema en manos de un experto. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto también. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Ya nos pueden encontrar, @MiPediatraColombia o a través de la Liga de los Múltiples. Quedamos comprometidos de hacer este foro académico y vamos a ver si podemos traer a la doctora. Seguro que sí, la vamos a traer. Avisos parroquiales al final del tema. No olviden separar sus boletas para Medellín es múltiple, Hotel Nutibara desde las 9 de la mañana. Y queremos informarles a los que nos están viendo, y esto va a caer así como un chaparrón y los voy a dejar ahí, que hemos lanzado ya nuestra alianza de pañales ecológicos. Más información por el inbox. Vale, los queremos mucho. Adiós.